afirmarles, tras la comunicación que ha tenido nuestro secretario general con la ministra del ramo, sobre el compromiso del Gobierno de España en el caso de que, como así han avanzado las propias empresas, se presente formalmente esa solicitud de prórroga, el compromiso firme del Gobierno de España en tramitar la prórroga de la que se viene hablando en los últimos días en la prensa por las propias empresas propietarias de 3 años. Y miren, 3 años, en política ahora decimos 3 años en política es mucho, pero 3 años para tener una alternativa real cuando esa actividad cese en el campo arañuelo no es mucho, es poquísimo. Lo único que Guardiola tiene una pequeña ventaja, y es que esa hoja de ruta de una alternativa para cuando la central bajara al cierre ya estaba diseñada y lanzada por el anterior Gobierno de la Junta de Extremadura. Así que lo que le pedimos hoy a la presidenta Guardiola es que, primero, que se alegre de esta buena noticia. Ya sabemos que tiene una cosa menos para echarle la culpa a Pedro Sánchez. Que se alegre de esta buena noticia para el campo arañuelo y para Extremadura. Y, en segundo lugar, como 3 años es poco tiempo, empiece a trabajar desde ya en retomar esa agenda alternativa para el mantenimiento de la economía y del empleo en el campo arañuelo, como teníamos diseñado y lanzado los socialistas.